Hola a todos. Hoy es sábado, 18 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Steve Hank, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Steve. Encantado de estar con Nima. Voy a empezar por la situación actual de la guerra. La guerra está empeorando y, de alguna manera, se está intensificando con los ataques a la infraestructura, especialmente la civil. En cuanto a los puentes en Irán, han atacado varios, al menos 7, alrededor de una ciudad llamada Bandar Abbas, que está en el sur del país. Es un punto muy importante para la marina iraní, porque lo utilizan para controlar el estrecho de Hormuz. Por eso están intentando aislar esa ciudad, y la geografía tiene mucho que ver. Según tengo entendido, es imposible aislarla por completo debido a su ubicación. No importa cuántos objetivos alcancen. Los puentes son un elemento complicado en esta situación, pero no va a ser imposible para ellos acceder a la ciudad. Y el otro punto serían los ataques a las plantas desalinizadoras. En Irán y en Kuwait, al menos, ambos lados confirmaban que esas plantas habían sido alcanzadas. También tuvimos informes sobre las redes eléctricas. Y el bloqueo ha vuelto al estrecho. Ninguno de esos petroleros ha podido pasar. En los últimos 2 días, al menos unos pocos lograron cruzar el estrecho de Hormuz. Y muchos de ustedes habrán oído hablar de ataques a petroleros, o de petroleros alcanzados por misiles, por drones o por minas. Esa es la situación en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es su interpretación? ¿Cuál cree que es el objetivo principal de Donald Trump, si es que tiene algo así en mente? Bueno, yo no creo que haya ninguna justificación para esta escalada. Es un movimiento irracional por parte de Trump, pero creo que probablemente está completamente dictado por Israel, porque desde el punto de vista de Estados Unidos no tiene lógica. ¿Por qué querrías meterte, para empezar, en una zona que probablemente va a generar denuncias por crímenes de guerra? Eso, por un lado. Y como consecuencia de eso, también nos estamos enredando en una situación en la que nosotros, es decir, Estados Unidos, desde su propio punto de vista, está ganándose ahora muchos enemigos internacionales. En un contexto más amplio, vemos que la aprobación internacional de Estados Unidos se ha desplomado, ha caído muchísimo, y ahora China ha pasado por delante. La aprobación internacional de China es mayor, está en un nivel más alto que la de Estados Unidos. Así que Trump está generando muchos enemigos para Estados Unidos. El daño colateral, en términos de reputación, es enorme. Ese es un coste. El otro coste, por supuesto, ayer no pasó ningún petrolero. 0, ni uno solo. Así que el estrecho está cerrado, punto. Y eso significa que el factor del mercado del petróleo entra en juego. Esto está haciendo que los precios del petróleo suban. De hecho, subieron mucho la semana pasada, desde que empezó esta campaña de bombardeos. Los precios del petróleo han subido con fuerza y los productos refinados aún más. Y por supuesto, el colchón que hemos estado usando. Hay 2 flujos que entran, digamos, en la imagen final del mercado. ¿Cómo entra la oferta? Pues puede venir del petróleo que se ha almacenado y que luego sale de ese inventario, y eso es parte del suministro. Y luego están los flujos nuevos, que básicamente proceden del crudo que está bajo tierra, de las reservas de petróleo. Así que el inventario creado por el ser humano se ha reducido a niveles muy bajos en general. Estamos hablando solo del crudo ahora. Y eso se puede ver claramente, porque si miras los mercados, hay una curva a futuro. Esa curva muestra el precio del producto del petróleo desde el mercado al contado, para entrega inmediata, hasta mucho más adelante, para entrega dentro de 1 año o incluso dentro de 2. Y cuando esa curva se mueve así, y el precio al contado está aquí arriba, más alto que el precio a futuro, el mercado está en lo que llaman backwardation. Y eso no pasa muy a menudo. En los últimos 20 años, en el mercado del petróleo, solo ocurre alrededor del 5% del tiempo. Ahora bien,
¿Qué significa eso? Significa que las reservas son muy bajas y que la gente está dispuesta a pagar un precio alto, una prima, por recibir el petróleo ahora en lugar de más adelante. Así que la curva funciona un poco como un mercado de préstamos. Cuando hay escasez de inventario, lo que ocurre es que estás pidiendo prestado al futuro y trayendo el petróleo al presente, como si lo prestaras al momento actual. Y como resultado de eso, sabemos que las reservas están muy bajas, y eso ya se está reflejando con bastante fuerza en el precio del petróleo ahora mismo. El precio es aún más alto en los productos refinados, como la gasolina, el diésel o el combustible para aviones, porque hay todavía menos oferta. Entonces, ¿por qué cortar el suministro de crudo con estos ataques? Hacer subir el precio y provocar esa situación de backwardation cuando ya hay escasez y los inventarios están bajos. No tiene ningún sentido. Desde ese punto de vista no tiene sentido. Y desde el punto de vista militar, por lo que yo entiendo, sin ser un experto, pero con algo de intuición y capacidad para leer lo que está pasando, está bastante claro que esto no va a conseguir nada, porque Irán probablemente acabará teniendo un control aún mayor del estrecho que antes. Y aquí solo estamos hablando de un estrecho. Pasemos a los hutíes en el Mar Rojo. Ahora mismo, parte del petróleo sale de la región del Golfo a través del oleoducto saudí, que no desemboca en el Golfo Pérsico, sino en el Mar Rojo. ¿Y qué pasaría si los hutíes cortaran ese flujo? Podrían hacerlo, desde luego, tienen capacidad para ello. De hecho, el tráfico de buques que atraviesan el Mar Rojo ya se ha reducido de forma drástica. No sé la cifra exacta a día de hoy, pero está en torno al 50% de lo que era. Y podrían dejarlo en cero si quisieran. Los hutíes podrían hacerlo. Así que Estados Unidos está jugando con fuego en una situación que no puede ganar. Está claro que van a perder. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y mi conjetura es que están recibiendo instrucciones de Israel para mantener esto en marcha. Y sabemos que Netanyahu, por cierto, va a venir a Washington o a Estados Unidos muy pronto, en los próximos días, para darle más impulso a Trump. Y es muy interesante, por cierto, que Israel, si lees la prensa, ha desaparecido. No aparece en la prensa occidental. Es como si Israel no existiera. Pero en realidad, creo que Israel está tomando prácticamente todas las decisiones. El único que tiene una lógica detrás de su objetivo, aunque sea una lógica negapiñón, sería Israel. Quieren destruir Irán, quieren borrarlo de la faz de la tierra. Así que, para ellos, que Estados Unidos siga golpeando sin parar, aunque estén implicados en cosas que probablemente sean crímenes de guerra, les viene bien. Claro, eso a Israel no le importa en absoluto. Fíjate en lo que está haciendo Israel en Gaza y en Líbano cada día. Por cierto, eso tampoco se informa. En la prensa occidental no sale. Yo publico en X el número de asesinatos diarios en Gaza, y es un goteo constante de unos 5. Ayer creo que llegó a 14, pero normalmente son 5 personas las que matan cada día. Sí, sí. En realidad, una de las principales preguntas ahora mismo es que Israel fue quien empezó esta guerra. El cerebro detrás de esta guerra es Israel, pero hoy nadie habla de eso. Has mencionado el caso del Líbano y de Gaza, pero con la guerra no se menciona a Israel, e Israel no está haciendo nada. Aunque pidieron a Estados Unidos que retirara sus casas o los aviones de repostaje de Ben Gurión, ¿sabes? Esto lo mencionó un ministro israelí en Israel. Luego, más tarde, dijeron que no, que podían quedarse allí de momento. A ver qué pasa. Pero el resultado es que Estados Unidos e Irán están luchando por algo que empezó Israel, donde Israel fue el principal impulsor de esta guerra. ¿No es increíble? Y este Estado árabe, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, de alguna manera también cooperando. Mencionaste el caso de Yemen, por ejemplo. Arabia Saudí,
de repente atacando Yemen e intentando obligarles a responder. Cuando atacas el aeropuerto internacional de Saná, en Yemen, y golpeas la pista, es lógico que te respondan. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es el cálculo por parte de los países del Consejo del Golfo? ¿Tienen algo de ese tipo? Bueno, de nuevo, me cuesta entender la lógica de esas acciones. Por ejemplo, ¿por qué querrían los saudíes provocar ahora a los hutíes cuando la vía alternativa para sacar el petróleo saudí es por dónde? Por el Mar Rojo. Antes no estaban utilizando ese oleoducto en Arabia Saudí y ahora está funcionando a plena capacidad. Así que ya sabes, es como eso de hacerte daño a ti mismo solo por fastidiar. No tiene mucho sentido, pero creo que el verdadero elemento desestabilizador en todo esto es Israel. Ahí es donde hay que mirar. Por cierto, si ves, por ejemplo, incluso la BBC, pero sobre todo Fox, todos los reportajes sobre lo que pasa en Oriente Medio, los periodistas están todos en Tel Aviv. Tú sigues las noticias con mucha atención y todos los reporteros están en Tel Aviv. Eso significa que todo está controlado y que reciben toda su información de los israelíes. Así que yo no confiaría en nada de lo que salga de Tel Aviv, ni un poco. Hay que leer otras fuentes y tratar de armar el panorama completo. Por cierto, empezaste diciendo la guerra. Bueno, en realidad, ahora mismo hay un número récord de guerras en el mundo. Son 65. 65. Y las dos grandes, claro, están en Oriente Medio, y la otra es la guerra de la OTAN y Ucrania contra Rusia, porque sí, es la OTAN. La OTAN está claramente muy implicada en esa guerra contra Rusia. Y esto nos lleva a lo que hablábamos antes, sobre todo con los productos refinados. Aproximadamente un 25% de la capacidad de refinado en Rusia ha quedado fuera de servicio. Rusia solía ser el segundo mayor exportador de productos refinados del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Y ahora ha cortado las exportaciones. Así que, cuando miras el mercado de los productos refinados, incluso si el petróleo empezara, por arte de magia, a fluir otra vez desde esas reservas naturales, aunque ese flujo se reanudara y se empezaran a reponer las reservas artificiales que se han agotado, incluso si todo eso ocurriera, los mercados de productos refinados seguirían estando muy ajustados, porque la capacidad de refinado ha sido golpeada tanto en Rusia como en el Golfo, ya que buena parte de la capacidad allí también ha resultado dañada. Va a llevar tiempo arreglarlo. Así que pensar que esos precios van a bajar de la noche a la mañana es solo una ilusión, no va a pasar. Y eso nos lleva a otro punto, al razonamiento político que hay detrás de esto para Trump. Esa lógica política no existe. Está jugando una mano perdedora, porque en realidad está haciendo que suban los precios de la gasolina. Y la gente en Estados Unidos presta mucha atención a los precios de la gasolina. Es algo muy sencillo. No hace falta hablar de curvas de futuro ni de cosas complicadas. Lo bajé un par de veces por semana a llenar el depósito. Ve cuánto cuesta y ve que no está bajando. Imaginemos ahora dos escenarios. En uno de ellos, la escalada continúa como hasta ahora, con los dos bandos atacándose mutuamente. Finalmente, el conflicto llega a las instalaciones petroleras. Hoy hemos sabido, por informes de medios iraníes muy cercanos al gobierno de Irán, que si esta noche Estados Unidos atacara infraestructuras civiles en Irán, para proteger la vida de los civiles del país, es decir, en Irán, los aeropuertos de Dubái y Abu Dhabi, así como los puertos de Fujairah y Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos, tendrían que ser evacuados. Básicamente, esos dos puertos son también fundamentales para las exportaciones del país. Y la guerra, si asumimos ese escenario, una escalada del conflicto, y llegan a golpear las instalaciones petroleras, sabemos, como has mencionado, que la situación con Rusia es algo crítica, porque Ucrania está utilizando drones para atacar las refinerías rusas, lo que dan es una por la escasez estás viendo.
Por eso Rusia no está exportando, porque están intentando gestionar sus asuntos internos, la situación de su energía dentro del país. Y este es el peor escenario posible. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde va el precio del petróleo? ¿Y cuál sería ese punto en el que la administración Trump diría, se acabó, vamos a hacer algo al respecto? Si recuerdas durante la guerra, los 40 días de guerra, en el momento en que Irán atacó las refinerías o las plantas de gas natural licuado en Qatar, fue cuando Donald Trump publicó un mensaje diciendo, se acabó, nadie va a atacar más las instalaciones petroleras, no vamos a permitir que continúen estos ataques. ¿Dónde está ese momento hoy? Porque las nuevas escaladas que se están produciendo no parecen indicar que eso vaya a ocurrir pronto. Bueno, estás haciendo una pregunta que parte de la idea de que hay cierta lógica y precisión y que se puede calcular una cifra, ya sabes, cuando el crudo sube a 120 el barril, el Brent o algo así. Pero la lógica aquí no sirve. No hay nada lógico. Yo creo que todo esto es ilógico. Así que me estás pidiendo que intente aclararlo y llegar a una conclusión lógica. Es imposible. Es una de esas situaciones en las que, ya sabes, los vientos de la guerra siempre tienen muchas corrientes cruzadas. Así que siempre es arriesgado intentar predecir lo que va a pasar. Bueno, con Trump es como un huracán. Va en una dirección, luego en otra, y después vuelve a cambiar. Y es imposible saberlo. Ahora, una forma de adelantarnos a eso, bueno, Trump ha monetizado sus publicaciones en Truth Social. Y si pagáramos, quizá podríamos juntarnos y poner, no sé, $50,000 cada uno, 100,000, y así tendríamos unos minutos de ventaja sobre los demás. Podríamos jugar un poco con el mercado y operar basándonos en acceder antes a la información de Trump. Quiero decir, esto es, cuando hablamos de algo escandaloso, esto va mucho más allá de los límites. O sea, el tipo está en venta, lo vende todo. Y bueno, gracias a haber sido presidente se ha convertido en un multimillonario, ¿vale? Pero nunca tiene suficiente. Quiero decir, está vendiendo gorras, relojes y zapatos, y la verdad es bastante vergonzoso. Si no fuera algo tan serio, daría hasta risa, pero por desgracia lo es. Hemos tenido escándalos en Estados Unidos, claro, y vosotros en Brasil sabéis bien de eso, pero nada de esta magnitud. Tuvimos, por cierto, y esto estaba relacionado con el petróleo en Wyoming, el famoso escándalo de Teapot Dome. Se puede encontrar fácilmente. Cualquiera puede buscarlo en Google o con inteligencia artificial. El escándalo de Teapot Dome fue uno de los mayores de la historia de Estados Unidos, de toda la historia del país. Pero comparado con lo que está pasando ahora, eso no es nada. Es una minucia. Esto nos lleva a otro aspecto de lo que está ocurriendo, y es la legitimidad democrática en Estados Unidos. Sí, creo que hay una página en Wikipedia. Sí, aquí está, en Wikipedia. Trata sobre el escándalo de Teapot Dome. Está ahí. Quien tenga interés en leer sobre eso, puede entrar y ver lo que estaba ocurriendo en aquellos días. Por supuesto. Y este es probablemente uno de los escándalos más clásicos de Estados Unidos. Como ves, puedes encontrarlo en cualquier parte. Es grande, pero en realidad es pequeño. Así que ahí lo tienes. Tiene tantos aspectos negativos que la lista es bastante larga. Y está bastante claro, por cierto, que pase lo que pase, esto quedará como una gran soga al cuello de Trump, históricamente hablando. Porque recordemos que esta fue una guerra elegida. Estados Unidos empezó la guerra. Y claro, desde el primer día, Israel estaba metido de lleno. Ahora Israel parece un ángel. Ha desaparecido de las noticias. No se habla de ello en absoluto.
Yeah. There are two scenarios. Hay dos escenarios posibles para esta guerra. La forma en que J.D. Vance o Donald Trump intentan vendérnoslo es diciendo que todo tiene que ver con abrir el estrecho de Hormuz, que vamos a hacerlo, que vamos a abrirlo por el mercado del petróleo, que la gente está sufriendo, que los países están sufriendo y que hay que abrir el estrecho de Hormuz. Ese es un escenario. Y el otro es que todo sea un gesto político. Si se trata de una mera política basada en una mentalidad parioca o ideológica que les empuja o les lleva a tomar este tipo de decisiones. Cuando juntas esas dos cosas, ¿qué parte es más importante para esta administración? ¿Es algo ideológico o es económico? Tiene que ver con la economía. Es la forma en que Donald Trump intenta controlar la economía. Porque si es así, mi segunda pregunta sería, ¿cómo piensan abrir el estrecho de Hormuz mientras están luchando, literalmente, cada noche en ese mismo estrecho, y todos esos países se están atacando entre sí al mismo tiempo? ¿Qué significa eso? Bueno, para empezar, si hubiera sido el primer escenario, nunca habrías iniciado la guerra, porque el estrecho estaba abierto. Y antes de la guerra, creo que los iraníes no se daban cuenta del todo del potencial que tenían para controlar el estrecho. Estoy seguro de que lo pensaron, claro, pero en la práctica solo se dieron cuenta de repente de que tenían una carta muy fuerte. Eso ocurrió después de la guerra. Así que, en el primer escenario, si te preocupaba el libre tránsito por el estrecho y todo eso, nunca habrías empezado la guerra. En cuanto al aspecto ideológico, sí hay algo de eso, por la revolución. Y eso forma parte de la historia. Todo esto se ha ido construyendo con los años. Después de la revolución, se deshicieron del Shah, que era el hombre de Estados Unidos y del Reino Unido en el trono. La propaganda, la educación, por así decirlo, transmitía que los iraníes eran los malos. Ellos eran los villanos. El régimen era el villano. Bien, ese es un aspecto. Pero creo que hay un tercer escenario del que casi nadie habla. Esto es una guerra de religión. Eso es lo que está ocurriendo. Así que tiene implicaciones mucho más amplias que solo Irán y su régimen. Estamos hablando del mundo musulmán. Y tenemos un Estado religioso, el Estado judío Israel, liderando la ofensiva. Y sabemos muy bien lo que tienen en mente. El Gran Israel. Sabemos perfectamente lo que significa. Ya no es ningún secreto. La gente entiende cuál es la idea que hay detrás de eso. Y básicamente se trata de ocupar más territorio. Es una operación inmobiliaria, que por cierto, muchas guerras lo son. Verás, yo era estudiante en realidad cuando estaba en la universidad de posgrado hace muchos años, con un economista muy famoso llamado Kenneth E. Boulding. Boulding fue un pionero en muchos campos, pero uno de ellos era la investigación para la paz. Y Boulding siempre llegaba a la misma conclusión. Decía que nunca habría una guerra si dos cosas pudieran resolverse de una vez por todas. Antes existían las fronteras definidas, y todas las naciones soberanas que aceptaban esas fronteras se comprometían a no intervenir en los asuntos internos de otras naciones soberanas. Si se cumplieran esas dos condiciones, nunca habría guerras. Si miras la historia de las guerras, siempre giran en torno a disputas fronterizas. ¿Qué está pasando ahora entre Ucrania y Rusia? Es una disputa fronteriza. Y además hay mucha injerencia, porque todo empezó cuando Occidente o FIRSTML dio un golpe de Estado en Kiev. Sí. Así que si tienes una frontera en disputa y además hay potencias externas metiéndose en los asuntos internos de otro país, lo que tienes es un cóctel mortal que probablemente acabará en algún tipo de guerra.
Y por cierto, si miras los 65 conflictos que hay ahora mismo en el mundo, casi todos cuentan la misma historia. Hay territorio en juego, o recursos, y también injerencias internas. Mira Venezuela. Eso es una operación colonial, una muestra de exceso imperial. Estados Unidos la está controlando. Marco Rubio y el secretario de Estado son básicamente quienes están dirigiendo Venezuela. En economía, hay una crisis inestable. Let me bring the map of the Déjame mostrar el mapa de esos dos estrechos que has mencionado. Uno es el estrecho de Hormuz y el otro está cerca de Yemen, Bab el-Mandeb, como lo llaman. El estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb no se limitan solo a esas dos zonas. Si bajas hacia el Golfo de Adén, ves Somalia. Allí hay grupos, los llaman Al-Shabaab, que están muy vinculados con los hutíes, con los yemeníes y con Saleh, como lo llaman en Yemen. Y esos dos están muy conectados. Da igual, no puedes desligarlos. Pueden causar muchos problemas en la región si la situación se agrava. Y parece que nos estamos acercando a ese momento. Y en el momento en que todo eso, digamos, si los ataques vuelven a producirse, quiero insistir en algo. Los ataques contra la infraestructura civil, contra las centrales eléctricas, son muy graves, sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas que hay ahora mismo en Asia Occidental, en los estados del Golfo, en toda esa zona del Golfo, incluso en el sur y el oeste de Irán. Las temperaturas son altísimas en este momento, por eso las centrales eléctricas son tan importantes para esas regiones. Y lo mismo ocurre con las plantas desalinizadoras. Todas esas zonas cercanas al Golfo Pérsico dependen directamente de ellas. Proporcionan alrededor del 80% del agua dulce de los estados árabes. En cambio, la dependencia de Irán de la desalinización es de aproximadamente un 2%. Y esto va a ser una gran escalada por su parte. No sé cómo podrían sobrevivir a eso, porque no se trata solo del agua dulce que usan. La industria la necesita muchísimo para muchos aspectos de sus sociedades. Pero lo más importante, básicamente, es el agua para su propia supervivencia. Y si miramos el mapa, no me parece que Estados Unidos, ni siquiera actuando junto, supongamos que Estados Unidos está presionando a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, ¿cuál sería el siguiente paso para ellos? ¿Qué harían? Imaginemos que atacan algunas plantas desalinizadoras. Pues bien, al día siguiente de golpear esas plantas, eso podría provocar un enorme caos en la sociedad. ¿Cómo van a gestionar algo así si llega a ocurrir? Bueno, eso es imposible de gestionar. Si realmente atacan las plantas desalinizadoras, que al final dijeron que eso era lo que iban a hacer, se acabó. Se acabó. No se puede vivir sin agua. Y la mayoría de los estados del Golfo obtienen prácticamente toda su agua de la desalinización. Así que ese es un aspecto. Ahora mencionabas Somalia y Somalilandia. Hablemos de eso un momento. ¿Quién acaba de reconocer a Somalilandia como un territorio separado que se escinde? De nuevo, esto tiene que ver con el territorio, con la tierra. Somalilandia quiere separarse y afirma que es una entidad soberana independiente. ¿Y quién fue el primero en reconocerlos? Israel, punto número 1. Y el segundo, los Emiratos Árabes Unidos, que básicamente actúan en nombre de Israel. Así que eso forma parte del panorama y una parte importante. Así que, si subes por lo que llaman la escalera de la escalada, lo que haces es ir incorporando cada vez más de esas cosas que son como bombas de relojería, esperando a estallar. En el fondo de eso se trata. Toda la región está llena de bombas de relojería ya colocadas. Y si subes por esa escalera de la escalada, el peligro es que empiecen a explotar. Y entonces es muy difícil predecir lo que va a pasar. Por cierto, hice un cálculo. Tenía 5 factores y apliqué la regla del 80-20, algo muy sencillo.
Dije que solo teníamos un 20% de probabilidad, no un 80%. Un 80% significaría que casi seguro iba a ocurrir. Un 20% que podría pasar, pero con poca probabilidad. El primer punto es el desarme o la liberación del estrecho de Hormuz. Ponle una probabilidad del 20% a eso. Vale, ese es el primer punto. Un 20% de probabilidad de que los hutíes se desarmen. 20%, eso sería una cosa. Otra, un 20% de probabilidad de que Israel se retire a sus fronteras soberanas. Y eso significa salir de Gaza, salir del Líbano, salir de Siria, de los altos del Golán. 20% en eso también. Y si calculas la probabilidad conjunta de esas tres cosas, cada una con un 20%. 20% por 20%, y luego 20% por el resultado de eso, te da menos de un 1%, mucho menos de un 1%, de que las cosas salgan como Estados Unidos quiere. Así que esa es otra razón por la que la falta de lógica de todo este planteamiento, desde el punto de vista de Estados Unidos, queda clara si simplemente miras las probabilidades. Hice todos los cálculos con detalle y me salía algo así como una probabilidad de 0,3 de un 1% de que realmente saliera bien, de que fuéramos ganadores en Oriente Medio. Así que es una zona en la que no deberíamos meternos. Estados Unidos debería mantenerse completamente al margen, abandonar el barco por completo y limitarse a hacer negocios con ellos, mantener relaciones cordiales con todos los países de la región. Y eso, evidentemente, es lo lógico. Pero tenemos encima una serie de capas, y una de ellas, una muy grande, de la que por cierto nadie habla, es la religión. Esto es una guerra religiosa. Y como sabes, las guerras religiosas no se disuelven rápidamente. Así que, ¿por qué está Estados Unidos implicado en una guerra religiosa en Oriente Medio? Eso es lo que yo le preguntaría al presidente. Creo que la situación actual con la guerra es increíblemente favorable para Israel, porque según entiendo, la política de Israel en la región, desde hace al menos 2 décadas, es una política de caos, de generar caos. Mira el caso de Siria. Lo que está ocurriendo allí es una especie de caos. Mira el caso del Líbano, lo mismo. Gaza, Cisjordania. Y ahora, con estos ataques contra Irán e Irán atacando las bases estadounidenses en los países del Golfo, todo es un caos en la región. Israel minstant, tar in is margen al guerra. Nu ser ut thaus fod miniso. They're not that much influenced by the war as we talk right now. And they're doing their job right now in the southern part of Lebanon. Y ahora mismo están haciendo su trabajo en la parte sur del Líbano, en una localidad llamada Qiyam. Ayer salió un informe que decía que están construyendo una base militar allí, en Qiyam. Si realmente quisieran marcharse, retirarse del Líbano, no llegarían tan lejos como para hacer algo así en el sur. Eso significa que planean quedarse en la parte sur del Líbano. No hay ninguna señal de que vayan a irse del país. Y eso quiere decir que van a continuar con este enfrentamiento entre Israel y Hezbollah. Va a seguir igual. El caso de Siria es el mismo, y Estados Unidos de alguna manera está cooperando en crear ese caos en Asia Occidental. No sé tampoco cuál es el objetivo de crear caos para Estados Unidos, porque al fin y al cabo, si la economía global forma parte de sus intereses, hay que entender que lo que quiere Israel va totalmente en contra de lo que ustedes buscan en Asia Occidental. Básicamente, ustedes quieren más prosperidad para su economía. Si es así, la prosperidad en Estados Unidos, para la economía estadounidense, significa que tiene que haber cierta calma en la región. Allt es completamente en contra de lo que es mesto allí. Sí, exacto. Y si miramos las cifras, hace apenas unos días, la revisión interna del Departamento de Defensa situó el coste de la guerra en $100,000 millones. Ha subido. Recordemos que empezó en $30,000 millones y ahora ya va por $100,000 millones.
A mí eso me parece una cantidad mínima. Creo que la guerra acabará costando unas 10 veces más, es decir, alrededor de $1 billón. Si miramos los análisis que hacen los expertos sobre lo que han costado otras guerras, Afganistán, Vietnam, Irak, la que quieras, todos manejan cifras que rondan ese $1 billón. Y eso, por cierto, suponiendo que ninguna de esas bombas de relojería de las que he hablado llegue a estallar. Por cierto, otra cosa que pondría en esa lista del 80-20, con una probabilidad del 20%, es el desarme de Hezbollah. No va a ocurrir. Y ahora Estados Unidos ha dicho que va a enviar tropas al Líbano para desarmar a Hezbollah. Han amenazado con hacerlo. Y eso es otra bomba de relojería, porque acabaría provocando una guerra civil abierta en Líbano, lo que encaja con tu teoría del caos. Y no es, por cierto, para defenderse del caos. El caos se utiliza para ampliar e implementar una estrategia del Gran Israel, para ocupar más territorio. Y hay otro aspecto, por cierto. ¿De verdad crees que los asentamientos ilegales de colonos en Cisjordania van a retirarse de esas tierras? No va a pasar. Hay unos 800,000 colonos en Cisjordania. No hay ninguna posibilidad de que se retiren de allí. Tenemos una situación muy inestable. Solo hay que mirar a Brasil. ¿Cuál es la gran noticia sobre Brasil desde Estados Unidos? Que Trump está imponiendo un arancel del 25% a todas las importaciones bueno, no a todas, pero sí a la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil. Eso es en realidad un impuesto a los consumidores estadounidenses. Es un mal negocio para Estados Unidos y también para Brasil. Pero además, esto implica que Estados Unidos se está metiendo en los asuntos políticos internos de Brasil. Por cierto, mi conjetura es que esto supondrá un gran impulso para Lula. Esto ayuda a la izquierda. Es contraproducente, así que no tiene sentido. Quien esté asesorando sobre esto, básicamente, es un incompetente. Si estás en contra de Lula y en contra de la izquierda en Brasil, ¿por qué aplicarías una política que le beneficia? Y además, es otro ejemplo, por cierto, de cómo Trump da una auténtica lección en ganarse enemigos por todo el mundo, porque, sin duda, estoy seguro, se está ganando muchos enemigos en Brasil. Quiero decir, incluso gente que apoyaba a Trump, es decir, el grupo de Bolsonaro. Estoy convencido de que algunos de ellos se están alejando por culpa de los aranceles. Porque si tienes un negocio y de repente te imponen un arancel del 25%, bueno, puede que empieces a cambiar tu forma de ver la política. Creo que eso está pasando. Sí, está pasando. Lo que mencionas con el caso de Brasil está ocurriendo por las políticas de la administración Trump. Por un lado dicen que apoyan a unas personas frente a otras, ya sabes, a la derecha frente a la izquierda, pero al final se ve que las políticas van en contra de Brasil como país. No se trata de eso. Y la gente siente que la forma en que él actúa, no sé, ni siquiera parece que sea a favor de Estados Unidos. No, eso no ayuda en absoluto a Estados Unidos. Le perjudica. Pero recordemos que los aranceles son como sanciones. En realidad, son armas de guerra. Si apuntas a alguien y le impones un arancel, tal y como se usan ahora, porque hoy en día ya no tiene nada que ver con la economía, lo que estás haciendo es convertir algo llamado arancel en un arma. Es exactamente igual que una sanción. Y si te están atacando con un arancel o con una sanción, ¿quién es el enemigo? Pues quien te dispara ese arancel. ¿Y qué ocurre entonces? Que te atrincheras, intentas defenderte. Por eso sabemos que esto tiene que... Estoy seguro no he visto ninguna encuesta en los últimos días en Brasil, pero estoy convencido de que ha fortalecido la posición de Lula. Sí, tienes razón.
Tu análisis es totalmente acertado. Y quiero ampliar un poco la perspectiva sobre cómo Estados Unidos entiende Asia Occidental. Hay gente que plantea un contraargumento a lo que hemos comentado hasta ahora. Uno de ellos dice que quizá Estados Unidos quiere precisamente ese tipo de caos, que tal vez busca dominar Asia Occidental, y que la razón principal de eso es el dominio de China y su deseo de controlarlo. Mencionabas el caso de Venezuela, en el contexto de Asia Occidental y el control del estrecho de Hormuz. Eso equivaldría a algo parecido a que Rusia controlara alrededor del 11% del petróleo mundial. El estrecho representa entre un 20 y un 30%, lo cual es enorme en el mercado del petróleo y de la energía. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿De verdad creen que esta operación militar podría darles ese tipo de dominio? O si lo que quieren es eso, ¿habría otras alternativas en la forma en que entienden la situación en Asia Occidental? Lo ven así. Todo esto viene de una mentalidad imperial y colonial, pero en el fondo se trata de quién controla los recursos. Ese es el punto. Y ahí entramos en el tema de los derechos de propiedad y del mercado inmobiliario. Lo que decía sobre las fronteras. Si estás de acuerdo en dónde están los límites y aceptas no interferir en los asuntos internos de nadie, nunca hay guerra. Pero hay muchas guerras cuando alguien quiere controlar algo que otro dice, no, eso es mío, no quiero que lo controles tú. Ese es el aspecto principal del asunto. Y todo esto forma parte de ese movimiento hacia la desglobalización. Ahora bien, para Brasil, en cierto modo, esto será beneficioso, porque es una de las razones por las que estamos entrando en un superciclo de precios de las materias primas, con los precios subiendo. Porque si fragmentas el mundo entero, desglobalizas y frenas el comercio, y además vuelve el nacionalismo, ¿qué significa eso? Significa que todos querrán tener inventarios de precaución de todas esas materias primas, en lugar de comerciar. Es decir, ahora, con el libre comercio, no necesitas grandes inventarios, porque puedes ir al mercado y comprar lo que necesites sin problema. No tienes que preocuparte por eso. Pero, ¿y si sí tuvieras que preocuparte? Porque claro, China controla todas las tierras raras y casi todo el procesamiento de los materiales críticos del mundo. China controla eso. Bueno, quizás sería mejor hacer un inventario preventivo de eso. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a tener una demanda extraordinaria de esos productos, te piden más y tú mantienes más existencias en el inventario. Claro, eso significa que el precio sube. Así que en cierto modo depende de en qué lado te beneficia la situación. Pero si estás en Brasil, ¿qué hace Brasil? Produce muchísimas materias primas. Es básicamente un país de materias primas. Así que, desde un punto de vista limitado, esto es beneficioso para Brasil. Mejora lo que llaman los términos de intercambio, el precio de lo que importan frente al precio de lo que exportan. Y los precios de exportación, creo que los términos de intercambio van a volverse más favorables, y de hecho ya lo están siendo en Brasil, porque los precios de las materias primas están subiendo. Y están subiendo por muchos motivos. Pero uno de ellos es simplemente una cuestión de oferta y demanda, como expliqué antes. Y es que, si el mundo se está fragmentando, desglobalizando, con menos comercio y todo eso, entonces necesitas tener niveles más altos de inventarios de precaución para asegurarte de que no te quedas sin suministro si alguien te corta el acceso. ¿Qué pasa si no puedes ir al mercado y comprar algo? Pues más vale que tengas algo almacenado. Y eso lo vimos claramente en esta guerra del Golfo, porque en Asia, algunos países, como Filipinas, por ejemplo, o Indonesia, prácticamente no tenían capacidad de almacenamiento. Singapur, por ejemplo. Malaysia. Tenían inventarios muy pequeños y sufrieron grandes subidas de precios. Por cierto, China les ayudó en parte porque les estaba vendiendo crudo. Con India pasó lo mismo. India tenía niveles muy bajos de reservas o inventarios de precaución.
Let me ask you a different question. Donald Trump wrote a book. Déjame hacerte otra pregunta. Donald Trump escribió un libro titulado El arte del trato, y ese trato del que hablaba en el libro tiene que ver con su vida personal y con sus negocios. Pero cuando hablamos de países, de las relaciones entre países y de las negociaciones entre países, la cosa es completamente distinta. Si hablamos de Rusia y Estados Unidos, o de Irán y Estados Unidos, el caso cambia por completo. Estas personas no se centran básicamente en la economía. Se centran en modelos, la ubicación, la sonora, los asuntos doctrinales. Eist me bisnul popspers o me, fring punnes crane. Altogether, the region, the necessity of the region, and this is not a simple. Y esto no es un acuerdo simple, ni algo fácil de cerrar entre los dos países. Ya hemos visto lo que hemos visto del gobierno de Trump. No hay capacidades, no hay negociadores, no hay diplomáticos en la administración, así que no se está llevando a cabo ninguna negociación. Por otro lado, quieren hacer un acuerdo con Rusia, por ejemplo. Pero, como se ve hasta ahora, no ha pasado nada. Y eso que Donald Trump hablaba de ello antes de ser elegido, diciendo, en 24 horas voy a poner fin a la guerra en Ucrania. Pues bien, hasta ahora no ha ocurrido nada. En mi opinión, Irán y Rusia están llegando a un punto en el que ya no habrá una solución política hablando con Estados Unidos sobre estos temas. Son cuestiones existenciales para ambos países, tanto en lo que respecta a Ucrania como a Irán, y sobre todo, a la guerra en Israel. Ellos ven estos temas como algo existencial. Por parte de Estados Unidos, todo gira en torno a controlar la región o tener algún tipo de influencia allí. Y la pregunta es, ¿cómo va a afectar eso a toda la economía global? Es una forma de pensar sobre Estados Unidos como superpotencia, porque en mi opinión, eso es lo que todo el mundo se está preguntando. Incluso los países del Golfo, que forman parte de lo que Estados Unidos llama sus aliados en Asia Occidental, o los europeos, están replanteándose su postura. Ya vimos a Macron decir que no podemos seguir dependiendo de Estados Unidos. Tenemos que hacer algo con Europa. Pero hablo de estos temas porque los gobiernos de esos países se están preguntando cuál será el futuro, viendo cómo se está comportando ahora mismo Estados Unidos. Quiero decir, con Rusia como superpotencia, cuando no das marcha atrás y sigues proporcionando a Ucrania armas, dinero, misiles o información de inteligencia, eso significa que no quieres que esa guerra llegue a algún tipo de final, o que no quieres ponerle fin. Y lo mismo está ocurriendo en Asia Occidental, con el Estrecho de Hormuz. ¿Cómo va a influir todo esto en la imagen de Estados Unidos, con el paso del tiempo, en el futuro cercano y también a largo plazo? Bueno, la respuesta a eso es que ya estamos viendo un giro, un alejamiento de Estados Unidos y en particular una orientación hacia China. Lo mencioné al principio de nuestra conversación de hoy. La aprobación internacional de China es ahora incluso mayor que la de Estados Unidos, lo cual es bastante sorprendente, pero supone un cambio enorme, un giro muy grande. Así que eso es lo que está ocurriendo en general. Ese es un punto. El otro punto es que, por supuesto, es muy difícil desvincularse de Estados Unidos. Es la superpotencia mundial. Hay otras, claro. China y Rusia serían las otras. Pero recordemos que el mercado de capitales del mundo está en Estados Unidos. También el mercado financiero y la moneda internacional. Y la moneda internacional, el dólar estadounidense. Si miramos todos sus usos, su utilización sigue aumentando. Está aumentando su cuota, no está disminuyendo. Así que el dominio del dólar estadounidense ha crecido como porcentaje del total. El euro ha bajado un poco y el yuan chino ha subido bastante, pero parte de una base tan pequeña que en realidad no representa gran cosa. Ese es el panorama. Cambiando de tema, mucha gente quiere alejarse de Estados Unidos. Canadá, nuestro vecino del norte, sería un ejemplo perfecto. México, nuestro vecino del sur, otro ejemplo. Y así, uno tras otro,
muchos países están girando en esa dirección, pero el proceso de desvincularse es muy difícil. Y eso me lleva a mi tercer punto. Mi tercer punto era que el próximo libro que escriba Trump, si fuera un libro honesto, se llamaría El arte de un mal negocio. Y eso nos lleva a la cuestión existencial que mencionabas. Verás, si estás tratando con alguien al otro lado de una operación empresarial, y para esa persona es algo existencial, es decir, de vida o muerte, o la diferencia entre seguir funcionando o ir a la quiebra, eso es muy distinto a tratar con alguien que dice, bueno, si no puedo cerrar un trato, ¿qué se le va a hacer? Sigo adelante, sigo en el negocio, gano dinero y ya haré un acuerdo con otra persona. No es de eso de lo que estás hablando. Cuando tienes a un actor existencial al otro lado de la negociación, el juego cambia por completo. Y el arte de hacer un trato no tiene nada que ver con que haya un actor existencial al otro lado. Es solo negocio. Así que es una forma de pensar completamente distinta. ¿Y qué significa eso de existencial en el caso de Irán? Que lucharían hasta la muerte. Y si lo miras desde el punto de vista estadounidense, la guerra ya es muy impopular en Estados Unidos. ¿Y crees que vamos a seguir subiendo la escalada? ¿Que vamos a meternos en una guerra sin fin? ¿A quedar atrapados en algo parecido a Vietnam? Quiero decir, todavía no estamos ahí. En Vietnam, de vez en cuando, llegaban 500,000 personas a Washington para protestar contra la guerra. Y al final salimos de allí gracias a esa resistencia pública. Eso ahora no existe. Se nota en las encuestas, sí, pero no hay 500,000 personas en Washington protestando contra la guerra con Irán. Sí. Temps är stor fräscht, great ut. Anfitado placed, como spave. Siempre es un placer. En quien tú estás con Phil, Comemper.